Ya vamos a empezar a grabar la clase de gramática. El sujeto, como lo estábamos adelantando, va a ser de quién se habla en la oración. Ya justo a Ángela le preguntamos, ¿cómo se llama este conjunto de palabras en donde vamos a ubicar el sujeto? En la oración. Entonces, de quién se habla en la oración va a ser el sujeto. ¿Ya? Y hoy específicamente también vamos a ver el núcleo del sujeto. ¿Ya? Ahora, acá hay que ver con mucha atención estas dos preguntitas. ¿Ya? Estas dos preguntitas nos va a servir para nosotros reconocer el sujeto. ¿Ya? Miss, otra vez vamos a estudiar el sujeto porque todos los años estudiamos. Es importante, es importante. Ya recuerden que siempre es bueno estudiar para que se quede bien grabadito, ¿ya? Para que no se nos olvide, para enseñar al que no sabe, para entrar a secundaria con muchos conocimientos. ¿Ya, chicos? Entonces, estas dos preguntas, ¿quién y qué? ¿Ya? Vamos a hacerlas en la oración para poder identificar al sujeto. Por ejemplo, Perdón. ¿ya? Le pedí el horario porque por el simple hecho que no tengo Ah, ya, tiempo. ahorita De te lo gramática, voy a ¿cierto? enviar, hijo, ¿ya? Ahorita te lo De envío. gramática, ¿cierto? Y además lo pedí para enviarle, o sea, para ver qué días, o sea, qué cursos tocaron el lunes y enviarle fotos de todos los cursos. Ya, listo, listo, yo te voy a enviar. ¿Ya? A ver, Leonel, te voy a decir una oración, ¿ya? A ver. María cocina tallarines rojos, ¿Ok? ¿Quiere que ¿ya? identifique el sujeto? Ajá, yo te pregunto, ¿quién cocina tallarines rojos? María. María. Por lo tanto, María, ¿qué es? María es el sujeto. Excelente, muy bien. A ver, Samir, mi tía Juanita come un helado de fresa. Mi tía Juanita ¿Cómo come un sería helado de la fresa. pregunta? La pregunta. ¿Quién come un helado de fresa? Y la respuesta es Mi tía. mi La tía respuesta es Juanita. Ajá. ¿Y mi está tía bien. Juanita qué vendría a ser de la oración? Él. Sujeto. Excelente, muy bien. La tienen clara, chicos. Ustedes son súper inteligentes, súper, súper inteligentes. Súper inteligentes también son súper rápidos. Muy bien. Vamos entonces aquí a la explicación. Aquí está el sujeto, ¿ya? No está de más un pequeño concepto, ¿ya? Y acá nos dice que el sujeto va a ser la palabra o el conjunto de palabras, justo como vimos en el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando Leonel identificó, solamente era una palabra, María. Pero cuando Samir identificó, había un conjunto de palabras, que era mi tía Juanita. 3 palabras. ¿Qué hacen estas palabras? ¿Por qué el sujeto está conformado por estas palabras? ¿Por qué? Porque va a designar a una persona, a un animal o alguna cosa de quien se dice algo en la oración. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente, presidente. De quién se dice algo en la oración. Ese es el sujeto. ¿Ya? Vamos a tener un ejemplo por aquí abajo. ¿Ya? Vamos observando esa oración, ¿ya? Vamos viendo, a ver. Y ahorita voy a hacer preguntas. ¿Ya? A ver, tenemos esta oración, ¿ya? La oración nos dice, los estudiantes de quinto B presentaron buenas argumentaciones. ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta para poder identificar al sujeto. A ver, ¿quién me dice? Vamos, activen sus audios. ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién o ¿Quién? quiénes? ¿Quiénes ¿Quién es? presentaron buenas argumentaciones? Más fuerte, ríate y vamos, tú puedes. ¿Quiénes, ¿Quiénes presentaron buenas argumentaciones? Muy bien. ¿Quiénes presentaron buenas argumentaciones? Y la respuesta es Los estudiantes de quinto. los estudiantes de quinto B. Muy bien. Por lo tanto, los estudiantes de quinto B es el sujeto.
¿Cierto? Esto ustedes ya lo sabían porque ustedes son recontra inteligentes. Ya, aquí está, los estudiantes de quinto B. Vamos a ponerlo en azul mejor, para que se puedan. Ahora, dentro de esto, de los estudiantes del quinto B, vamos a identificar el núcleo. Pero antes vamos a definir qué es el núcleo. Aquí está el concepto de núcleo. El núcleo es un sustantivo, puede ser un pronombre, mientras tanto sea una palabra sustantivada. ¿Ya? Un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. En pocas palabras, el núcleo solamente está conformada por una palabra. ¿Ya? Entonces vamos a identificar aquí en el sujeto cuál es el núcleo. A ver, ¿quién me dice cuál es el núcleo de este sujeto que hemos visto en la oración? Vamos, Estudiantes, chicos. estudiantes, Estudiantes. Muy bien, estudiantes. estudiantes, ¿no? Entonces No aquí sabía. vamos a poner una flechita, ¿ya? En este caso hoy lo vamos a poner en un cuadradito, ¿ya? La siguiente clase ya lo vamos a señalar mejor. Pero hoy lo ponemos en un cuadradito y lo colocamos aquí abajo, núcleo. Pero yo sé que ustedes se acuerdan de algo más. ¿Cómo abreviamos núcleo del sujeto? Con M, N, N, ¿qué más? N. N punto, N.S. exacto, N.S. Muy bien. ¿Ya? Entonces, así identificamos el núcleo del sujeto. ¿Ya? Ahí está. Más fácil no puede ser, ¿cierto? ¿Ya? Si ya terminamos de tomar nota de todo esto, vamos a pensar cada uno de nosotros en una oración, porque todos vamos a decir nuestra oración, vamos a hacer la pregunta a la oración, qué, quién, quiénes, vamos a identificar el sujeto y vamos a identificar el núcleo del sujeto. ¿Ya? Cada uno de nosotros va a hacer estas 4 indicaciones. ¿Ya? La oración, preguntar a la oración, identificar el sujeto y el núcleo del sujeto. ¿Ya? Así que cada uno va pensando en una oración. Ya vamos a colocar aquí todas las oraciones en la pantalla y los vamos a señalar. Todos, todos, todos. Ya ves una oración, ya tengo yo. Ya, muy bien. A ver, vamos poniendo el título. Espera. Practicamos. Ya, esto lo vamos a colocar en el cuaderno también a modo de ejercicio. A ver, número 1, Samir, dime tu oración. Las niñas de esa casa son muy molestas. Son muy molestosas. Ajá. Ya, listo. Entonces, tú realizas la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quiénes son molestosas? Ya, ¿y cuál es la respuesta? Las niñas. ¿Solamente las niñas? Las niñas de esa casa. Muy bien, todo completo. Las niñas de esa casa. Sí. Entonces, ¿ya qué vendría a ser las niñas de esa casa? ¿Ah? ¿Qué vendría a ser? Vendría a ser el Sujeto. sujeto, que lo abreviamos con la letra S. ¿Ya? Y dentro de todas estas palabras, Samir, que están en el sujeto, ¿cuál es el núcleo del sujeto? El núcleo es de esa casa. El núcleo está seguro que es de esa casa. Recuerda que el núcleo es el sustantivo, el pronombre o la palabra sustantivada. A ver, ¿cuál es el núcleo? Las. A ver, no me adivines. Vamos. Las niñas, las niñas. Niñas, solamente niñas. Ah, Ya, solo niñas. Ya, vamos a subrayar entonces aquí niñas. Resaltamos aquí niñas. ¿Ya? Y abreviamos núcleo del sujeto. ¿Cómo se abrevia? N.S. Muy bien. Listo, a ver, creo que alguien más tenía su oración. Muy bien, Samir, vamos copiando. Ya, vamos copiando este primer ejemplo.
Fabricio, creo que tenías tu oración. Brigitte. Ya, muy bien, Samir, por su participación. A ver, otro voluntario. Todavía. Ya, a ver, pueden enviarlo por el chat también. Voy a activarlo. Pero para que envíen sus ejemplos, ¿ya? Miss, está apagadito el chat. Sí, Yo ya quería lo enviar por activé. el chat. Ya lo activé, Luis. Puedes Me da enviar. vergüenza. Vamos, Ah, vamos, ya. vamos. Si nos equivocamos, corregimos y aprendemos. Y a la siguiente ya no nos volvemos a equivocar. ¿Ya? Así que del error se aprende y se corrige. Mi primo que vive ahí es muy curioso. Ay, ¿qué pasó? Ya, a ver. ¿Quién tiene la oración de mi primo que vive ahí es muy curioso? Reategui, si no me equivoco. Sí. Ya, Reategui. ¿Cómo sería la pregunta? Te escucho. ¿Quién es muy curioso? Y la respuesta es, Mi primo que vive ahí. muy bien, mi primo que vive ahí. Por lo tanto, todo esto es el, Sujeto. muy bien, sujeto. ¿Cuál sería el núcleo, Cristian? Primo. Primo. Muy bien. ¿Ya? Porque primo es un sustantivo. ¿Ya? Entonces, núcleo del sujeto lo abreviamos con n.s. Uy, tiene que estar de color verde. Ya, muy bien. Siguiente oración. Excelente, Cristian, por tu participación. Ya. Siguiente, nos dice acá. Los estudiantes leían sentados en el pasto. ¿De quién era la oración? ¿De Luis? Creo que sí, ¿no? Vamos, Luis, activa tu audio. Yes, Miss. Ya, ¿cómo sería la pregunta? A Yes. ver, dime. Los estudiantes leían sentados en el pasto. Ya, ¿cómo es la pregunta? ¿Quiénes? ¿Quiénes leían? Complétalo. Leían sentados en el pasto. Y la respuesta es, ¿Quiénes leían sentados en el pasto? Los estudiantes. muy bien. ¿Y los estudiantes qué viene a hacer? Núcleo, sujeto. Muy bien. ¿Y el núcleo cuál es? Y el núcleo, estudiantes. Muy bien, estudiantes. Estudiantes, Miss. Excelente. Miss, pero yo le mandé por privado. Ya, pero tienes que participar, hijo, con tu voz. Tengo que escucharte. Ah, ya. ¿Ya? Muy bien. Ya, Miss. Seguimos entonces. Gracias, Luis. Muy bien. Brigitte, es tu turno. Activa tu audio. Ya, Miss. Muy bien. Ya, Brigitte, tienes que activar tu audio. Me estás enviando por privado. Está bien, pero tengo que escucharte. ¿Ya? Hasta que Brigitte active su audio, a ver, Ángela. ¿Cómo sería la pregunta, Ángela? ¿Quién regresó a casa después de 7 meses? Muy bien. ¿Y la respuesta cuál es? Mirana. Miranda. Mirana. ¿Ya? Y aquí está súper fácil, ¿cierto? Para identificar. ¿Cuál sería el núcleo del sujeto? Mirana. Muy bien. Mirana también. Excelente. ¿Ya? Recuerden que el sujeto puede estar conformado por una o un conjunto de palabras. En este caso, coincide. ¿Ya? A ver, Brigitte me está enviando por el chat, pero Brigitte, tenemos que hablar. Dice que su micrófono no se va a escuchar. Ya, bueno, a ver, tu pregunta es quiénes son muy inteligentes. Ya, está bien. Y la respuesta es los estudiantes, Brigitte.